Tuve la bendición de trabajar con el pastor, mi pastor, allá en mi pueblo, que se llama Eliseo Coyoc. Cuando escuchamos el apellido Coyoc es por el rumbo de Mérida, Campeche. En el congreso que tuvimos hace unas semanas atrás, vinieron varios descendientes de esta familia. La familia Coyoc, el mayor de ellos, el papá de este pastor, era también pastor, y de ahí salen muchos pastores y siguen saliendo pastores de esa misma familia. Ustedes conocen, o varios de ustedes conocen a la misionera Gemima, que también es de la familia, y también conocí a otra misionera que cuando se reunieron las misioneras aquí en la iglesia, me parecía muy conocida la cara de una de ellas, y les digo, ¿tú vienes de la familia Coyoc? Y me dice, sí, soy hermana de la misionera Gemima. Entonces, este pastor es el que estuvo en mi iglesia y sigue estando en mi pueblo, sigue pastoreando. Es el que lleva el evangelio a mi casa, es donde mis padres creen y es donde yo nazco en el evangelio, y después de un tiempo que él se retira, él vuelve otra vez a la misma iglesia donde ya estábamos nosotros creciendo, y empezamos a apoyarlo, acompañándolo a los campos que tenía la iglesia, que dependían de la iglesia, las congregaciones, los centros misioneros. Y de allí también aprendí muchas cosas de este pastor. Y agradezco al Señor, hermanos, que también me concedió estar al lado del pastor Saúl, donde tuve el privilegio de trabajar junto a él por 5 años. Y en esa relación de trabajo me confió a ustedes, la Iglesia San Pablo, donde prácticamente él dedicó toda la vida de su ministerio, todo su ministerio. Si ustedes saben parte de su testimonio, de su historia, de su vida, él solamente trabajó 5 años en una iglesia, cuando él inicia su ministerio, y después lo invitan a esta iglesia y viene a esta iglesia y se queda en esta iglesia hasta el día que Dios lo llamó. Entonces, hermanos, doy gracias a él porque también aprendimos mucho de él, que no solamente me confió a ustedes como Iglesia San Pablo, sino también me confió a los campos de la zona solteca. Y cuando fuimos con él, él dijo, este se va a quedar en mi lugar. Y allí me dejó hasta que el presbiterio buscó relevo. Y gracias a Dios porque con él pude trabajar y pude aprender. Hay 2 enseñanzas que siempre tengo presente de él, del pastor Saúl, que me enseñó teóricamente, pero también la parte práctica, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y una de esas enseñanzas es: aprovecha todas las oportunidades para predicar el evangelio. Era muy frecuente que me decía, hermano, hay que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para poder predicar la palabra de Dios. Y recuerdo una ocasión, había una velación allá en Nazareno, todavía yo no conocía las poblaciones, y allí fuimos para apoyar a la familia de Nazareno, una de las familias de la iglesia de Nazareno. Habíamos terminado el primer culto, hicimos el culto normal, culto de victoria, terminamos ese culto y el pastor vio que la gente no se iba. Y como era muy normal de él, si yo predicaba, él dirigía, y si él predicaba, yo dirigía. Entonces yo prediqué, él dirigió y yo prediqué en el culto normal que teníamos a las 8 de la noche. Pero como vio que la gente no se iba, ahí estaba todavía con la familia, me dice, hermano, vamos a hacer otro culto. Y ahora quiero que prediques el sermón que predicaste en el funeral anterior. Y digo, bueno, sí, pastor, si usted dice, nosotros lo hacemos. Entonces, dirigió otra vez un devocional y volvimos a predicar. O sea, no solamente era decirte las cosas, sino también hacerlas. Otra de las cosas, hermanos, que
nos enseñó siempre y lo recalcó y siempre hacía mención desde este lugar es: cuida la sana doctrina, predica la sana doctrina. Y ustedes lo escucharon una y otra vez, que no solamente decía que había que cuidar la sana doctrina, sino también él cuidaba la sana doctrina para la enseñanza. Así que, hermanos, hermanas, tuvimos maestros que hicieron algún impacto en nuestras vidas, por quienes aprendimos mucho de ellos. Y cuando nos detenemos a leer la palabra del Señor, podemos ver que el mejor maestro que tenemos es Dios. Ya sea a través de Jesús, ya sea a través del Espíritu Santo, ya sea de Dios Padre. El mejor maestro que podemos tener es Dios. Y de esto quiero platicar dos cosas importantes en nuestra vida, en nuestra formación: el aprendizaje teórico, pero también el aprendizaje práctico. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias por darnos la oportunidad de haber leído tu palabra. Cuando tú nos dices: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias, oh Dios, porque siempre nos invitas a aprender de ti. Permite, Padre, que hoy podamos aprender, dirigidos por tu Espíritu Santo, y a través de tu palabra podamos aprender de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los 12 discípulos, hermanos, aprendieron las enseñanzas de Jesús de una forma directa y personal en un periodo de 3 años aproximadamente. Recibieron la atención personalizada de Jesús. Y cuando Jesús elige a los 12 discípulos, lo hace con un propósito ya determinado. No a ver qué sale con este, sino ya realmente tenía un propósito bien fijado en la vida de cada uno de ellos. La fe que ellos iban a proclamar debía ser edificada sobre la comprensión correcta de las Escrituras y la experiencia de haber estado a los pies del mejor maestro. Esa es la fe que Jesús estaba ayudándoles a alcanzar para poder tener, pero también para poder hacer. Jesús, después de enseñar de una forma práctica a sus discípulos, al predicar a las multitudes con poder y ministrar con señales, prodigios y milagros, se reunía con sus discípulos en un círculo más íntimo para enseñarles de una forma teórica o viceversa. Primeramente les enseñaba la teoría y después se llevaba a la práctica. Jesús les enseña 2 formas: el académico, que es el conocimiento intelectual, y también un conocimiento personal y relacional. Sus discípulos necesitaban aprender de él y a través de él. No solamente era aprender de las enseñanzas, sino también a través de lo que él hacía, de las obras de él. Para los cristianos de hoy, hermanos, también debemos de aprender de él y a través de él. Y esta preparación se logra a través del estudio responsable de las Escrituras y una vida en comunión con el Espíritu Santo en oración. ¿Quieres aprender de Jesús y a través de Jesús? Necesitas ser responsable en un estudio de las Escrituras continuamente, diariamente, y tener una vida de comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. ¿Qué es lo que enseña Jesús como maestro? Jesús enseña 2 cosas importantes a sus discípulos. Lo primero es lo académico, conocimiento intelectual. Hoy podemos nosotros ver algunas universidades que tratan de las 2 formas, la parte académica
pero al mismo tiempo los llevan a campo a desarrollar aquello que han aprendido en el aula. Hay también de las tradicionales que solamente te dan la parte, la capacitación, el conocimiento intelectual, y ya que terminas toda la carrera, entonces dices, pues ahora sí, practica lo que aprendiste. Y vas a alguna empresa y te dicen mínimo que tenga 1 año de experiencia. Y ahí es donde batallamos. La cátedra, hermanos, de Jesús que da en el Sermón del Monte. Las personas sabias que lo escuchaban. No solamente Jesús quería que lo escuchasen, sino que pongan en práctica lo que les estaba enseñando. Y es lo mismo para nosotros hoy día. No solamente quiere el Señor que aprendamos de la Biblia, conocimiento intelectual, sino que lo que estemos aprendiendo lo pongamos en práctica. Porque Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Ahora bien, ¿en su vida Jesús fue manso? Claro que sí. ¿Fue humilde? Claro que sí. No le dijo a sus discípulos, quiero el mejor carruaje para transportarme. Humildemente, con sus huaraches, sus sandalias, caminó muchos caminos. Sus pies se empolvaron. Aún en la entrada triunfal, agarra al pollino. Había humildad en su corazón. Mateo capítulo 7, versículo 24. Juntos en la pantalla dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, que edificó su casa sobre la roca. Esta es la conclusión del Sermón del Monte, cuando empieza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y termina en el capítulo 7, está diciendo Jesús, después que les da la teoría, les dice, ahora hay que ponerlo en práctica. Cualquier pues que oye estas palabras y las hace, es escuchar, aprender y hacer. No solamente es llenarnos de conocimiento. Si no hay práctica, no sirve de mucho. Puedes alegar, puedes discutir, puedes criticar, puedes señalar. Pero si no hay una autoridad de vida, entonces no sirve todo lo que tú puedas hacer solamente con el conocimiento. Por eso Jesús, después que termina su enseñanza, Él dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús primero, hermanos, les enseña la teoría, pero los anima a practicarlo, a llevarlo a la práctica. No solo es leer lo que las Escrituras dicen, sino es hacer lo que las Escrituras dicen. Esa es la parte más importante. Santiago capítulo 1, versículo 25 en la pantalla juntos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nos dice, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz, doblemente feliz, triplemente feliz en lo que hace. Esa es la parte importante. Cuando tú haces las cosas, eres inmensamente feliz. Pero ¿cuánto nos hemos quedado solamente en teoría? Sí, debemos amar a nuestro prójimo. Pero es solamente la parte teórica. Pero la práctica no. Las enseñanzas de Jesús son buenas, hermanos. Y cuando esta encarna en los corazones son transformados. Si no hay transformación en tu vida, hay un problema en tu vida.
no se está encarnando la palabra de Dios, no está haciendo el efecto la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando tú encarnas la palabra de Dios, estás viviendo esa palabra del Señor. No solamente estás conociendo lo que dice la Escritura, sino estás viviendo lo que dice la Escritura. Tu corazón es transformado. Por eso Pablo decía, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje. Hay una transformación. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay una transformación. No solamente es teoría, es práctica. Y es la bendición que todo cristiano quiere, que permanezca en él. Pero no todos los cristianos queremos buscar cómo lograr esas bendiciones, cuando la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer. Veamos lo que hacía la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, versículo 42. En la pantalla dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. La misma doctrina que Jesús les enseñó. Eso es lo que ellos le enseñaban a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva perseveraba en esa doctrina. Y en esa doctrina, hermanos, la iglesia tenía comunión unos con otros. Pregunto, ¿nosotros como iglesia tenemos comunión unos con otros? Es una iglesia grande, es difícil conocer a todos. Pero ¿cuánto has avanzado en tu vida cristiana para conocer a los demás? En el partimiento del pan, nos gusta comer juntos, disfrutar de una comida. Pronto vamos a tener estas actividades y espero que realmente podamos tener comunión compartiendo los alimentos. Y va a ser de bendición para todo lo que tengamos que hacer aquí en la iglesia. En las oraciones. Tenemos un grupo de hermanos que nos unimos en la plataforma los martes. Y te invitamos a que participes con nosotros. Esas son las enseñanzas de Jesús. Lamentablemente, hermanos, decimos, nosotros como femenil tenemos nuestro tiempo de oración. Después de nuestra reunión tenemos un tiempo de peticiones y de agradecimiento. Pero ¿por qué siempre nos fraccionamos? No solamente puedo hablar de la sociedad femenil, donde yo estoy todos los lunes, sino también en las demás organizaciones. ¿Por qué siempre nos fraccionamos? ¿Por qué no podemos tener una comunión conforme a la enseñanza de Jesús? Porque cuando nuestros intereses personales los anteponemos a la palabra del Señor, entonces yo me aíslo, me hago a un lado. Y digo, en las oraciones somos pocos. Me gustaría que sean más. La plataforma puede recibir hasta 100 personas, 100 conexiones. Así que los invitamos. Los discípulos habían enseñado a los primeros cristianos lo que habían aprendido de Jesús. Ellos habían encarnado la palabra de Dios en sus vidas. Por eso fueron capaces de pasar este conocimiento a los nuevos creyentes, a lo que el Señor añadía, a los que el Señor añadía cada año, cada mes, cada semana, cada día. Porque la gente se añadía a la iglesia cada día por el testimonio de la iglesia. Porque podían convivir, tenían comunión unos con otros. Porque podían participar del pan, el partimiento del pan. Porque podían participar en la intercesión a través de la oración
unos por otros. ¿A quién no le gustaría que alguien ore por él en un momento de dificultad, aún no de dificultad? ¿Puedes orar por mi familia para que nunca nos desunamos? ¿Para que nunca el diablo nos destruya? No necesito tener necesidades para buscar la oración. Aún estando estable, puedo aceptar una oración. Hermanos, ellos habían encarnado la palabra de Dios en sus vidas. Por eso fueron capaces de pasar este conocimiento a los nuevos creyentes. Y la iglesia crecía en el conocimiento, en la comunión unos con otros y en su vida espiritual. Hoy tenemos la bendición, hermanos, de recibir este conocimiento a través de las Escrituras y el Espíritu Santo. Pero hay que estudiar las Escrituras y tener la dependencia del Espíritu Santo para que Él nos lleve a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Juan capítulo 16, versículo 13. Juntos en la pantalla dice: Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que lo oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos al Espíritu Santo, está con nosotros, está al lado nuestro, está dentro de nosotros. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque hemos tenido nuestro nuevo nacimiento del cual les hablé el domingo pasado. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, dice la palabra, Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Él no se anda con cuentos que te va a dar medias verdades. Él te habla con toda la verdad. Aunque decimos la verdad, no a todos nos gusta. La verdad puede ofender. Pero cuando tú estás buscando cambiar tu vida, ser transformado, vivir lo que el Señor quiere, entonces tú dices, no importa, háblame con la verdad. Un ejemplo claro es la petición del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos. Allí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor juntos: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro hermano Eliseo nos lo recordó el último domingo en la tarde del mes pasado, agosto. Tocó este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2, cuando nos dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El atleta, si no lucha legítimamente, no es coronado. Entonces, podemos nosotros ver que al finalizar de esta porción de la palabra, el Señor nos va a decir, considera lo que digo, lo que te digo. Y el Señor, ¿qué hace el Señor? Te dé entendimiento. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Por eso, hermanos, aquí el versículo 15 nos dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Quiénes quieren presentarse y ser reprobados? Regresamos en los años cuando sí se reprobaban a los alumnos en las escuelas. Ahora la nueva instrucción que tienen los maestros es que no pueden reprobar a ningún alumno. Con 6 de panzazo, pero pásenlo aunque no sepan nada. Vamos por orden. Te voy a preguntar, hermano Eliseo, y así vamos a ir todos hasta llegar a la última banca, aquí en esta última fila. Preguntar uno por uno, ¿cuántos años reprobaron cuando estudiaron la primaria? ¿Empezamos? No se crea. ¿Cuántos de nosotros sinceramente reprobamos? 1 año. Y tuvimos que recursar ese año. Con vergüenza yo les digo, yo reprobé 2. El primer año.
Tenía yo terror para ir a la escuela. Así que cuando yo estaba en la escuela me ponía yo a llorar. Y recuerdo todavía los dibujos que la maestra puso ese primer día en el pizarrón. Está registrado en mi mente. Y háganlo. ¿Y cuándo yo había hecho un dibujo? Y el que no lo haga no se va a ir, y terror todavía más. Así que el primer año yo lo reprobé. El quinto año de primaria también lo reprobé. Sinceramente no lo reprobé, sin embargo me reprobaron. Pero ni modo, lo tuvimos que recursar. Y de allí no volví a reprobar ningún año ni ninguna materia. Por eso a mis hijos hoy les digo, no me reprueben ninguna materia. Y siempre les digo, quiero puro 10. Bueno, si no se puede el 10, el 9. Ya muy así el 8, pero ya no me bajen de allí. Porque queremos siempre ser aprobados. Y cuando agarramos nuestra boleta tenía 2 circulitos. Uno que decía promovido y el otro decía no promovido. Para que no se escuche muy feo, reprobado. Promovido y no promovido. Y cuando veías que estaba allí la crucecita en el circulito que decía no promovido, no te daba aliento. Hasta el aliento se te iba. Hermanos, hermanas, Pablo anima a Timoteo a llenarse del conocimiento de la palabra para usarlo correctamente y al presentarse ante Dios ser aprobado por Él y no tenga nada de qué avergonzarse. Si somos sinceros, hermanos, muchos de nosotros por nuestra vida pasada tenemos mucho de qué avergonzarnos. Pero por la gracia y en la gracia de Dios, obrando para el perdón de nuestros pecados, hemos tenido la oportunidad a través de su Hijo para retomar nuestra relación con Él, adquiriendo el conocimiento que Él nos brinda a través de su vida y aplicándolo a nuestra vida para poder presentarnos ante Dios aprobados. Todo cristiano necesita estar bien preparado con respecto de su fe. Es necesario estar bien preparado en lo que nosotros creemos. Hermanos, así mentalmente, allí en silencio, contéstenme esta pregunta. ¿Por qué somos presbiterianos? Mentalmente, no quiero escuchar voz. ¿Por qué somos presbiterianos? ¿Sabemos por qué somos presbiterianos? ¿Por qué se nos llama la iglesia presbiteriana? Bueno, hay un curso que damos cuando preparamos a los miembros de la iglesia. Y hay un librito que se llama ¿Por qué soy presbiteriano? Se los recomiendo que lo lean. Es simple, es sencillo. Porque tenemos un gobierno a través de ancianos. Presbíteros. Entonces tenemos un consistorio que son ancianos. Y la palabra viene de allí, de presbútero. Por eso es presbiteriano, la dirección, el gobierno, a través, es nuestro estilo de gobierno, nuestra forma de gobierno. Y hay más, pero no voy a dedicarme a ello. Jesús dedicó, hermano, los últimos 3 años de vida para capacitar a sus discípulos, para que ellos puedan aprender y enseñar a los que lo seguían. Hoy podemos seguir aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Por su gracia tenemos los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. 4 evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, para poder estudiar la vida y la obra de Jesús y aprender de Él y a través de Él. Número 2. El solo aprender, hermanos, la doctrina es insuficiente.
Solamente llenarte de conocimiento doctrinal, teológico, bíblico es insuficiente. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué es lo que enseña Jesús como maestro? La segunda cosa que podemos ver que enseña Jesús en su vida, con su vida, es conocimiento práctico, tu relación con Él. Ya vimos la parte académica, teórica, ahora veamos la parte práctica, tu relación con Él. ¿Cuántos de nosotros tomamos nuestra Biblia para venir al templo? Solamente para venir al templo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no hay en nuestras manos la Biblia. Entonces, ¿cómo practicaríamos lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros oramos solamente en los momentos de dificultad, cuando el agua ya nos está llegando al cuello? O cuando venimos a la iglesia y nos dicen, por favor, hermano, ¿puede hacer esta oración? Necesitamos la práctica. Allí en la pantalla podemos leer Marcos capítulo 1, versículo 17. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré. ¿Ok? Jesús dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Para que tú seas pescador de hombres, necesitas estar con Jesús todos los días. Necesitas tener la presencia del Señor en tu vida todos los días. Jesús nos invita a vivir en compañía de Él para aprender cómo Él vivió en esta tierra. Y es el conocimiento experimental, personal y cotidiano. Y lo vemos en la práctica. Los discípulos, los 12 discípulos, juntamente con Jesús, comían juntos. ¿Sí o no? Comían juntos, caminaban con Jesús, hablaban con Jesús, navegaban con Jesús, trabajaban con Jesús, iban de día de campo con Jesús, dormían en compañía de Jesús, de manera que aprendieron la pasión de su corazón dentro y fuera del templo. Lo aprendieron en el huerto del Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, cuando Jesús oraba. Lo vieron orar. Y cuando oraba, su sudor caía a la tierra como gotas de sangre. Aprendieron de la autoridad de Jesús cuando sacaba demonios, cuando hacía caminar a los paralíticos, cuando reprendía al mar y el mar obedecía, cuando ordenaba al muerto y el muerto resucitaba, cuando resucitó a Lázaro. Y lo más sobresaliente, hermanos, es que vieron a Jesús morir, pero también lo vieron resucitado. Y comieron nuevamente con él aquel asadito de pescado. Yo no sé cuántos de ustedes han comido el pescado fresco, cuando apenas lo están sacando del agua, y te lo ponen en las brasas, y si llevas una salsita, qué rico sabe. Sus discípulos, los discípulos juntamente con Jesús, disfrutaron después que Jesús resucita de un asadito de pescado. Todo esto, hermanos, hace una experiencia personal. Pero esa cercanía, esa compañía del Señor diariamente, de tal manera que ellos van aprendiendo la forma teórica, pero también la forma práctica. Entonces, cuando Pedro se encuentra a un paralítico allí en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, ¿qué hace Pedro?
le dice, ora para que el Señor te sane. Juntos leemos Hechos capítulo 4, versículo 13. Que dice, y le reconocían que había estado con Jesús. Pedro era enjuiciado porque había sanado a un paralítico que estaba en la puerta del templo y lo había visto de su maestro Jesús, como Jesús daba la orden y los enfermos, los paralíticos, los mancos, los ciegos, los sordos eran restablecidos. Pedro ve todo esto, la forma práctica, su laboratorio. Y entonces, cuando ve a ese paralítico, no le dice, voy a orar por ti, para ver. Me gusta en la expresión cuando dice, no tengo oro ni tengo plata, pero no es porque quería romper la piñata. Dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tienes que tener para dar. ¿Qué tenía Pedro? Tenía el poder del Espíritu Santo en él. Y entonces, ¿qué le dice al paralítico? Levántate. ¿Y qué hace el paralítico? ¿Cómo te voy a creer? El paralítico se incorpora. Por eso estaban enjuiciando a Pedro y a Juan. Entonces el testimonio de Pedro y de Juan denotaba que habían estado con Jesús. Y es un testimonio de las autoridades. Y todo esto era porque ellos habían hecho el bien, aprendiendo de Jesús. Los discípulos, hermanos, ellos no leyeron el manualito para que saques tu licencia. En ese manualito, cuando vas a sacar tu licencia, dice que no puedes oprimir el claxon cuando estás enfrente de un hospital o de una iglesia. Digo, no lo leyeron. O no saben que aquí estamos. Regreso otra vez. Los discípulos de Jesús habían aprendido de él, no solo teóricamente, sino también de la manera de vivir apasionadamente por sus prioridades y su pureza de corazón. Llegaron a conocer personalmente y habían aprendido sus pisadas. Lo conocieron personalmente y habían aprendido las pisadas de Jesús. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 21. Juntos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis vosotros llamados. ¿Para qué? ¿Para qué nos deja el ejemplo Jesús? Entonces, hay que seguir las pisadas de Jesús, hay que seguir el ejemplo de Jesús, hay que seguir el estilo de vida de Jesús. El meollo de este conocimiento, hermanos, no se adquiere en un salón de clases, sino en la práctica diaria, en el laboratorio de la oración y la obediencia. Se trata de un aprendizaje que nos lleve más allá de la información, más allá de solamente datos académicos. Eso debe ser enriquecido al escuchar a Dios cuando Él habla, a través de la dirección del Espíritu Santo, al estudiar las Escrituras, para tener un encuentro personal con Dios cotidianamente. El Espíritu Santo, hermanos, nos habla a través de las Escrituras para dirigir nuestra vida. Necesitamos unir estas dos cosas en nuestra vida. Tú necesitas unir estas dos cosas en tu vida. El conocimiento académico y el conocimiento práctico. Hacer una fusión entre lo humano y lo divino y lo humano. Como cristianos,
Debemos tener un conocimiento completo de las Escrituras, de las doctrinas cristianas, en unión con el conocimiento personal y la relación con Jesús. El conocimiento, hermanos, nos debe llevar a la acción. No sirve de nada conocer mucho de la Biblia si no hay acción. Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios les va a decir que la fe va acompañada de la acción. No es solamente decir tengo mucha fe, forma teórica, sino hay que llevarlo a la práctica. Santiago capítulo 1, versículo 15 al versículo 16, Santiago capítulo 2, versículo 15, versículo 16, juntos dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, 16, ¿de qué aprovecha? Si yo les dijera, hermanos, tengo hambre, y ustedes me dicen, vaya y coma, pero ustedes no saben si tengo para comer o no tengo para comer. Entonces, ¿de qué aprovecha que me digan, vaya y coma, aliméntese bien, nútrase? ¿Y si no lo tengo? Entonces la palabra del Señor nos dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Conocimiento solo no sirve. Necesitas llevarlo a la práctica. Amado hermano y hermana, tú has tenido conocimiento de la palabra de Dios todos los años desde que conociste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y has buscado llevarlo a la práctica. Has sido estorbado una y otra vez. Pero no te des por vencido. Sigue adelante. Sigue buscando cómo lo incorporas en tu vida, cómo lo encarnas en tu vida, cómo lo integras en tu vida, cómo vives la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, versículo 22. Juntos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, hermanas, lo divino, nuevamente repito, se debe fusionar con lo humano. La enseñanza del Señor debe estar en nuestras vidas y en nuestras vidas debe ser práctico, poder practicarlo. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si tenemos un nuevo nacimiento, entonces tengo que unirme en esa modalidad de algo nuevo. Tengo que absorber lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Tu relación con Dios, tu experiencia con el Señor, tu dependencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Tienes que empaparte, tienes que sumergirte, tienes que estar inmerso en lo divino. La palabra que tú sabes debe encarnarse en tu vida diariamente. El Señor te dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estemos en pie, hermanos, y oremos. Padre, nuevamente queremos agradecerte estas enseñanzas tan sencillas, pero muy importantes en nuestra vida, que muchas veces, Padre, nos hemos acostumbrado solamente a ser oidores, a ser receptores, pero no lo llevamos a la práctica. No vivimos esas enseñanzas. Si no estamos viviendo esas enseñanzas, tu palabra dice que no somos felices, porque la felicidad se adquiere cuando nosotros empezamos a vivirla, a disfrutarla, a accionar en ella. Ayúdanos, oh Dios, a buscar esa felicidad a través
de la transformación de nuestra vida por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Llénanos de esa verdad tuya para poder practicarlo. Hay muchas necesidades en nuestro entorno y necesitamos, Padre, vivir lo que creemos, lo que predicamos. En tus preciosas manos nos encomendamos para que tú obres en nuestra vida y transforme nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.